no vino para escuchar palabra de hombre, sino para escuchar palabra de Dios. Y eso tenemos que tener bien claro, como hijos de Dios. No venimos a la iglesia por el hombre, por lo que habla, por la, ¿cómo se dice? Por la expresión, no la expresión, por la elocuencia del hombre. Hemos visto que hay hombres que tienen mucha elocuencia, que hablan de Dios, son ricos, millonarios, son buenos, llenan iglesia de miles de hombres, de miles de personas, pero al fin ustedes saben la historia de hay muchos hombres que están ahí como hablan de Dios, pero que no son de Dios. Entonces es importante no venir por el hombre, ni por la... Y no me estoy descuidando porque por el hecho de que no tenga ni fácil expresión o comunicación con las personas, simplemente es la verdad, venir por la palabra de Dios, ¿no? Sea quien esté en el púlpito, viene porque Dios lo ha puesto ahí en mi caso es un testimonio, una prueba, ¿no? Yo sinceramente, yo creo que yo no me siento, como se puede decir, en mi interior como persona, no me siento la persona escogida como para estar acá, por mi manera de ser, mi vida, mi pasado, pero por la gracia de Dios, aquí estoy. Y bueno, sigo con eso, ¿no? De que Dios es el que hace, Dios es el soberano, y aquí estoy por su gracia. Y los invito a escuchar, a abrir sus Biblias en el libro de Samuel. Tenía un mensaje exclusivamente para terminar como fin de año, con la introducción, ahora que Pastor Emanuel está con nosotros, entonces vamos a escuchar el mensaje de Dios a través del Pastor Emanuel, pero me gustaría, estuve meditando esta mañana sobre esta porción. En Primera de Samuel capítulo 7, y dice la palabra del Señor, Primera de Samuel capítulo 7, comenzando del versículo 1, dice: vinieron los de Kiriam y Arín y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Versículo 2: y desde aquel día llegó el arca a Kiriat Jearim. Pasaron muchos días. ¿Sabe cuántos días pasaron? 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Y versículo 3 dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de las manos de los filisteos. Señor, te damos gracias por la presencia de tu santo y precioso Espíritu, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñes a entender. Danos sabiduría, Señor. Danos entendimiento, Señor. Danos retención, Señor. Ayúdanos a guardar tu palabra en nuestro corazón, Señor. Señor, oramos para que nuestro corazón sea renovado por la palabra de Dios, por las cosas que están escondidas en nuestro corazón, Señor, emociones, deseos, cosas, temores, preocupaciones que están en nuestro corazón, Señor. Por favor, te rogamos, nos postramos a tus pies para que limpie nuestro corazón con tu palabra poderosa y nos ponga gozos,
Que tu Espíritu Santo nos dé alegría, contentamiento, Padre, de disfrutar de estar en tu presencia, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gracias, Señor, por la presencia del Pastor Emanuel con nosotros. Gracias por haberlos llevado y traído con tu bendición. Y gracias por los planes grandes, maravillosos que tienes con él, Señor. Señor, tú eres su Dios, su proveedor, y tú eres sustentador de todas las cosas, Señor. Bendiga a su futura familia, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y oro por el cuerpo de Cristo, la comunión, la unidad, el crecimiento espiritual, y oro por la sanidad, Señor, espiritual del cuerpo, y por la sanidad física del cuerpo de cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor, y de todas las personas que están escuchando y van a ver este mensaje. Te lo suplico y te lo pido en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Ok, si ponemos atención aquí en Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 1, dice que vinieron de los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab. Ahora, el arca significa la presencia de Dios. Esa era el arca donde los israelitas, bueno, era la representación de la presencia de Dios sobre el pueblo de Israel. Recuerda que donde quiera que iba el arca, Dios se manifestaba y Dios lo cubría. Cuando ellos pasaron por el desierto, el pueblo fue cubierto de noche y de día, y era su protección. Y era una representación del poder de Dios, la gloria de Dios en el arca. Ahora, el arca, en los versículos, en los capítulos anteriores, fue, y más específicamente en el capítulo 4, vemos ahí que el arca fue tomada por los filisteos. Podemos un ratito ir allá y meditar sobre esto, porque ahí está hablando de la muerte de Elías. En 1 Samuel capítulo 4 versículo 12 dice: corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí, Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad, dando las nuevas, toda la ciudad gritó. Y cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino deprisa y dio la nueva a Elí. Y era Elí de edad de 98 años, y sus ojos estaban oscurecidos, de modo que no podía ver. Dijo pues, versículo 16, aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla y he escapado hoy del combate. Y Elí le dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finees, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca, el arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado Israel 40 años. Entonces podemos ver aquí que Elí no sintió el dolor por la muerte de sus hijos, sino más bien porque fue tomada el arca
de Jehová. Y eso fue el dolor, el impacto más fuerte que él sintió, que lo llevó a su muerte. Porque el arca era lo representado para ir por el pueblo de Dios. Ahora, si viene más adelante, en ese tiempo, si sigue leyendo, vemos que aquí dice, y su nuera, versículo 19, y su nuera, la mujer de Finé, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. O sea, estaba embarazada, ya con su último día de parto, y viene la noticia y le sobrevino el parto. Y al tiempo que moría también, le decía a los que estaban junto a ella, no tengas temor porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios. Pueden entender y tomando, ¿no?, este pensamiento que dice, y lo que quiere decir Icabod, como el nombre del niño, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios, y por su muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Murieron todos, casi la familia, porque fue tomada el arca. Pero dice que fue traspasada la gloria de Dios. Traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios. Traspasada la gloria de Dios, la gloria de Israel. Y esto es lo que pasa. ¿Qué causó este traspaso del pueblo de Israel a los filisteos? Por no escuchar la voz de Dios, por no entender la voluntad de Dios, y por no aplicar la palabra de Dios en sus vidas, es decir, los mandamientos de Dios en sus vidas. Y eso es lo que produjo esta consecuencia de ser traspasado la gloria de Dios al enemigo. En otras palabras, es como Dios permitió en su soberanía dar una lección a su pueblo. Usar otro pueblo para bendecir y también para manifestar como pueblo, como Padre, como Dios, que Dios es un Dios de amor y de disciplina. Y esto nos enseña que a nosotros también ser un padre de amor, pero también de disciplina. Es importante. Es importante esto. Y es un ejemplo que Dios nos enseña aquí de amor y de disciplina. Fue traspasada la gloria de Dios a los filisteos. Y en el transcurso vemos ahí en el siguiente capítulo que el arca de Dios no pudo permanecer en el pueblo de Filisteo. Ellos tuvieron que devolverla porque tuvieron muchas cosas que pasaron en su tierra de los filisteos. Así que el arca la regresaron. En capítulo 6 dice que estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos. Capítulo 6, los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacernos saber de manera que hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos están devolviendo el arca porque
Dios no está haciendo cosas maravillosas en ellos. No puede habitar donde está el amor de Dios, donde está la gracia de Dios. No puede habitar donde está lo malo. Entonces, Dios ama al pecador, pero odia el pecado, ¿no? Entonces, no, Dios no habita donde está el pecado. Dios está donde no hay pecado. Eso es lo que vamos a entender acá. Y regresa, ellos devuelven el arca. Pero enfocamos ahora, regresando al capítulo 7, y dice: vinieron los de Quería y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab. Ahora, ellos van a ver el arca de Quería. Antes de eso, pues, lo de Beth-Semen, realmente tuvieron el arca, pero ellos realmente tuvieron el arca, pero lo tuvieron, se alegraron porque regresó el arca a su tierra, pero lo tuvieron como un ídolo, lo tuvieron como un Dios más en sus vitrinas de dioses, y no como el Dios creador del cielo y la tierra. Por eso les sobrevino a ellos en capítulo 6, a lo de Beth-Semen, versículo 19 dice, 6:19: entonces Dios hizo morir a los hombres de Beth-Semen, porque habían mirado dentro del arca de Jehová, e hizo morir al pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido en gran manera. Esto pasó aquí, a lo de Beth-Semen. Ellos se alegraron porque regresó el arca de ellos, pero hicieron aparentemente sacrificio, quemaron, ofrecieron las vacas como ofrenda, pero olvidaron una cosa: era prohibido entrar en el lugar santísimo, y ellos entraron al lugar santísimo, descubrieron todo, y por esa razón murieron. Desobedecieron la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Y por eso que ellos entonces, ¿quién? Dice, y versículo 20, dijeron los de Beth-Semen: entonces, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros habitantes de Quería y a mí, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Ahora, los de Quería vinieron de Quería y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado. ¿Dónde pusieron el arca? En la casa de Abinadab. Y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Ahora, ¿qué dice el versículo 2? Desde aquel día llegó el arca a Kiriath Jearim, y pasaron muchos días. ¿Cuántos? 20 años. 20 años llevaron el arca y lo pusieron en un lugar donde se guardan las reliquias, los recuerdos, y lo guardaron ahí, y olvidaron que estaba Dios mismo representando en el arca. Y por eso pasaban cosas en sus vidas, y por eso ellos clamaban. Y desde aquel día llegó el arca, y pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel, dice, lamentaba en pos de Jehová. 20 años que no sentían la presencia de Jehová en sus vidas. El arca estaba ahí, pero la pusieron en un rincón.
en un sitio donde ellos no podían ir. La veían de repente. Y eso, ¿cómo aplicamos eso a nuestras vidas? Que así, como lo de Crián, que esta gente, pusieron al arca de Dios en un lugar de recuerdo, un lugar de reliquias. Y no realmente como la presencia de Dios en su vida. Y eso pasa en nuestras vidas. Sabemos como hijos de Dios quién es Dios, pero no queremos. Ponemos a Dios en un lugar, pero nosotros estamos en otro lugar, haciendo cosas personales que son son cosas que son realmente no de nosotros, pero que olvidamos realmente que Dios nos guíe, Dios pedir dirección a Dios en nuestras vidas. Entonces, Israel lloró y se afligió durante 20 años. ¿Por qué? Porque el arca fue guardada donde se pone cualquier caja, cualquier sin valor. Y esto era lo que hacía como que Dios había abandonado a su pueblo. Pero Samuel aquí lo estimuló a que actuaran, diciendo en el versículo 3: habló Samuel a toda la casa de Israel: si de todo vuestro corazón volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y estaró entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servirá. ¿Qué le está diciendo aquí Samuel a su pueblo? Aquí le está diciendo al israelita que se deshacieran de dioses extraños. ¿Cuáles son esos dioses extraños hoy el día? Y son dioses muy sutiles, que los dioses, bueno, todos conocemos dioses que representan de maderas, de piedras, pero estos dioses que de hoy en el tiempo de nuestro día son tan sutiles que no son las piedras, no son las maderas que no están en los edificios, sino cualquier cosa que tenga el primer lugar en nuestras vidas. Ese se convierte en un ídolo. Cualquier cosa que tenga el primer lugar en nuestra vida o que no controle, se convierte en nuestro ídolo. Hasta puede ser una preocupación de enfermedad. Es malo preocuparse. Tenemos un Dios grande que podemos confiar en Él. La fe, la certeza de la convicción, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es algo sobrenatural. ¿Es imposible para Dios curar un cáncer? No, nada imposible para Dios. Todo es posible para el que cree. En fe, por fe. Entonces, no permita que esos dioses peligrosos realmente tomen el primer lugar en tu vida. ¿Y cuáles son? Dinero, éxitos, bienes materiales. El orgullo puede ser un dios en nuestras vidas. No permita que estas cosas, primeramente debemos, ya vamos a ir allá, pero no permita que hay cosas que controlen nuestras vidas y se convierten en una idolatría. O no pensemos que es idolatría, pero es una idolatría. Entonces, solamente piensa en
que solo Dios merece un culto de adoración en nuestras vidas. Entonces, no debemos permitir que haya rivales entre Dios y nuestros ídolos. Si tenemos dioses extraños en nuestras vidas, necesitamos pedir a Dios que nos ayude a destronarlo y haciendo verdadero Dios nuestra primera prioridad. Pedir la dirección de Dios para que ayude a destronarlo, esos ídolos que están en nuestras vidas. A veces el éxito, la economía, muchas veces piensan que ya están arriba y bueno, hacen lo que quieran, dejan a su familia, dejan a su esposa, sus hijos, ya están arriba y yo pienso que que tienen todo, se convierten en sus ídolos, dejan a Dios a un lado, y eso es lo que pasa. Ahora, para concluir, vamos al Salmo 139. Este salmo es bien profundo porque habla de la profundidad del conocimiento de Dios, que es soberano y de todo, y que a Él no le podemos ocultar nada, porque todo lo ve, todo lo sabe, todo lo puede, siempre está presente, el omnisciente, Dios lo conoce, está con nosotros, y su regalo más preciado es permitirlo conocerlo, el poder de Dios. El salmista dijo: he conocido, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. La palabra conocido habla de la profundidad que puede ver Dios, ¿no? Que no le podemos ocultar nada, ni un pensamiento. Todo está descubierto a los ojos de Dios, todo. Todas las cosas están desnudas. Si yo voy a lo profundo, ahí está Dios. Si voy a lo profundo de la muerte, ahí está Dios. No hay dónde escondernos. No hay dónde escondernos delante de la presencia de Dios. Todo lo sabe. Y Él dice: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí está tú. Y si al Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubre de ti, y la noche resplandece como el día. Los mismos te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis extrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Por acá. Aquí está. Ok. Me encuentro un pensamiento que guardé para compartirlo, pero aquí está.
sigamos. Vamos a ir al versículo 13, nos quedamos, ¿no? Bueno, dice: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿No fue encubierto de ti mi cuerpo? Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tus libros estaba escrita todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si lo enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto Dios hará morir pío. Apartado pues de mí, hombre sanguinario. Versículo 20: porque blasfemia dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿No dio, oh Jehová, a los que te aborrecen? Y me enlandezco contra tus enemigos, los aborrezco por completo, los tengo por enemigo. Y versículo 23, ¿dónde llegamos? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame por el camino eterno. Palabra de Dios para nuestras vidas. En otras palabras, Dios nos invita a escudriñar nuestro corazón. Si nos examinamos hoy, no vamos a ser débiles el día de mañana. Y es importante, vamos a empezar un nuevo año. Y eso es lo que nosotros debemos tomar en cuenta, ¿no? Que tenemos un Dios poderoso. Que a pesar de nuestras fallas, Dios no nos ha abandonado. A pesar de nuestros errores, Dios no nos ha desechado, sino que ha estado fiel con nosotros. Aunque hemos sido infieles, Él permanece fiel. Y Él está con nosotros. Y debemos autoexaminarnos, que si no está Dios en el centro de nuestras vidas, todo lo que logremos sin Dios va a estar vacío. Si no está Dios en el centro de nuestra vida, podemos tener todo, pero vamos a tener un corazón vacío. Prefiero un corazón vacío, pero lleno del conocimiento de su verdad, que las cosas de este mundo. Porque el día que partimos, nada nos llevaremos. Demos gracias a Dios. Señor, gracias por enseñarnos el valor que tiene tu poder de tu palabra, Señor. Y está en nuestras manos. Y a veces la cogemos y la usamos como reliquia, la ponemos y la guardamos en un rincón y ahí permanece, Señor. Y solamente la usamos cuando vamos a la iglesia. Y no, Señor, cuando necesitamos tomar decisiones. Ayúdanos, Señor, a ser mujer y hombre de Dios, a ser conforme a tu voluntad y a tomar decisiones basadas en tu palabra y en tu amor y en tu poder y en tu gracia para la gloria de Dios. Ayúdanos a examinarnos, Señor, y ayúdanos a reconocer nuestras fallas y ayúdanos a andar delante de ti como tu palabra manda, Señor. Amar, a ser agradecido y a bendecir. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiga el mensaje.
Ok, buenos días a todos. Vamos a abrir en Mateo capítulo 16. Esto es algo rápido nomás, no se preocupen, 15 minutos. Ok, Mateo 16. Mateo 16. Jesús está con los discípulos, y esto es algo de lo que ya hemos hablado en otras ocasiones. Y aquí Mateo está relatando o está contando un poco más acerca de aquella confesión que tiene Pedro acerca de una pregunta muy interesante que Jesús hace a la iglesia. Bueno, no a la iglesia, pero a los discípulos. ¿Cuál es esa pregunta que Jesús le hace a sus discípulos? ¿Quién sabe? Mateo 16. A ver, ¿cuál es la pregunta que le hace a los discípulos? Y que es importante para nosotros también. ¿Quién dices tú o ustedes que soy yo? Y eso lo vemos en el versículo 13. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién dices que yo sois? ¿O quién decís que yo soy? Y Pedro respondiendo dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gracias te damos, Dios, en esta mañana por darnos, Señor, el privilegio y la oportunidad y tal bendición de poder estar, Señor, aquí, Dios. El hecho de estar, Señor, ya es una gran bendición, Señor, pero estar delante de tu presencia, Señor, es una doble bendición, Dios, que tenemos. Gracias te damos porque tú nos has salvado, Señor, y tú nos has hecho partícipes, Señor, de esta gran naturaleza, Señor, que no es nuestra, sino que viene de ti, pero que vive dentro de nosotros, Señor. Te damos gracias, Dios, en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Ok, algo que quisiera mencionar así muy rápido es lo siguiente. ¿Cuál es la respuesta de Jesús a la respuesta de Pedro? Muy bien, ¿verdad? ¿Quién se lo reveló? Dice ahí: no te lo reveló carne ni sangre, sino que fue el Padre. Ahora sí. Hablo. Casi igual. Aquí tenemos dos cosas y dos fuentes que Jesús menciona. Una es carne y sangre y la otra es mi Padre, dice, o el Padre. Ahora, ¿qué tanto nosotros podemos llegar a recibir de revelación a través de la carne y la sangre? ¿Podemos llegar a recibir algún tipo de revelación de Dios mediante la carne y la sangre? Es una muy buena pregunta. Muchas veces nosotros
vivimos pensando que lo que nosotros entendemos es porque nuestro entendimiento es lo suficiente. Ok, sigamos. ¿En qué estábamos? ¿Qué habíamos dicho? Ok, muy bien. Pensamos que la revelación que nosotros llegamos a recibir, o ni siquiera a veces es revelación, pero a veces llegamos a pensar que hemos recibido una revelación de parte de Dios cuando nosotros vivimos. Y ojo, no me refiero al cuerpo, obviamente vivimos en el cuerpo, es normal que estemos andando, más bien hemos venido en cuerpo, en carne y sangre hoy al culto. No podemos venir de otra forma si no es con carne y sangre. Pero el hecho de poder nosotros vivir una vida basadas en la carne y sangre, es ahí donde está y radica el problema de muchos creyentes, en los cuales todos nosotros, incluido yo también, hemos estado en algún punto de nuestra vida, pensando y creyendo que nosotros podemos llegar a pensar de la misma forma en cómo Dios piensa mediante mi propio intelecto y mi propio raciocinio. Pero aquí la pregunta que le está haciendo Jesús a Mateo es una pregunta realmente importante y es profunda. Y si ustedes han estado estudiando conmigo los evangelios, el hecho de entender de que había alguien que sí o sí iba a venir de parte de Dios y que tenía ciertas características que ellos estaban buscando de todas las formas, y que era una búsqueda incesante de cumplir cada profecía acerca del Mesías, que Pedro, que ni siquiera era fariseo, que no era escriba, que no era alguien religioso, sino que era un pescador, que Pedro mismo haya podido mirar a Jesús y haya podido decir: Jesús, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres a quien hemos estado esperando, tú eres nuestro Salvador. En Lucas 2:10, si ustedes leen, mencionamos eso en Lima un poco, cuando los ángeles se le aparecen a los pastores en el momento en que Jesús nace, ellos le dan 3 descripciones acerca de Jesús. El ángel le dice: ha nacido el Salvador, el cual es el Cristo y el cual es Señor de todas las cosas. Y a causa de que este Jesús es el Salvador, no es el Salvador porque simplemente vino y se hizo hombre, sino que es el Salvador porque es el Mesías que iba a tomar el pecado de todo el mundo para nosotros, y ese Salvador y ese Mesías es Dios mismo encarnado hacia nosotros, por nosotros, entre nosotros. Y entonces es que ahora Pedro diga frente a Jesús: tú mismo, Jesús. Porque, ¿qué les hacía pensar a los demás que era Elías? ¿Qué les hacía pensar a los demás que era realmente otro profeta? ¿Que era Juan el Bautista? ¿Qué era lo que realmente hacía que ellos puedan pensar distinto a lo que realmente significa Jesús? Y todo eso está basado en nuestro intelecto. Esto lo he dicho muchas veces: llegamos y tenemos ideas preconcebidas acerca de quién es Dios. En Perú había no sé si todavía esté, pero había una universidad que tenía una propaganda que decía: desaprende para aprender. Y me gusta. ¿Por qué? Porque a veces, como digo, llegamos con cosas que nosotros pensamos que son verdad, pensamos que son realmente
lo que necesitamos, pensamos que es lo que Dios manda, pero cuando vamos a la Biblia y nos encontramos en que Dios está tratando de mencionar, decir o enseñar otra cosa, entonces se crea un conflicto en nosotros y hay una pelea grande entre si yo quiero soltar lo que yo tengo y lo que yo sé y agarrar lo que es de Dios, que realmente es una revelación del Padre directamente hacia mí. No es la carne y la sangre que le reveló a Pedro que Jesús era el Mesías, pero fue el Padre. El Padre mismo se reveló hacia Pedro, y entonces esa revelación a través de Jesús fue que hizo que Pedro pudiera ver en él al Mesías. Pero todo esto se basa en una sola cosa. Abraham, cuando salió de Ur de los Caldeos, dice, salió sin saber a dónde iba. Pero ¿cómo puedes tú confiar en alguien que te dice, sal y te mostraré una tierra? ¿Cómo tú puedes pensar que eso es fácil? ¿Cómo tú puedes llegar a creer que eso es normal, que es lógico? Bueno, no lo es muchas veces. Pero el hecho de que la fe en el lugar correcto, en la persona correcta, en el Dios único y verdadero que hay en todo el mundo y el universo, es lo que permite que nosotros, o en el caso de Abraham, pueda haber una revelación de quien mismo es Dios. Y Abraham salió, y dice en el libro de Hebreos capítulo 11 que anduvo en la tierra prometida como si fuera extranjero. Porque dice, y él estaba esperando una ciudad. Sí, Dios le había prometido una ciudad, le había prometido un reino, le había prometido una nación, pero dice, Abraham se mantuvo esperando una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Una revelación de Dios mismo estaba esperando Abraham. En todo momento en que él salió, la revelación del Padre fue lo que esperaba Abraham. Y por eso es que él vivió en fe. Pero también hubo un momento en que vivió sin fe. ¿Y qué es lo que sucedió cuando vivió sin fe? La carne y la sangre tomaron posesión de Abraham e hizo cosas que no debería haber hecho, como decirle a Faraón que su esposa era su hermana, como hacerle caso a su esposa de estar con la sirvienta para poder tener el hijo prometido. Carne y sangre. Es algo natural, es algo que se ve y es algo que simplemente lo percibimos naturalmente. Pero Dios dice, no tienes que vivir de esa forma, Abraham. Hey, cuando saliste de Ur, ¿acaso no saliste pensando, confiando y dependiendo de mí en todo momento porque no sabías? ¿Cómo es que ahora en este punto llegas y dices, ok, necesito cumplir la voluntad de Dios, necesito tener mi hijo? Cuando, hey, puedes esperar en mí una revelación de parte de Dios. En Juan capítulo 8, los fariseos traen a Jesús a una mujer hallada en adulterio. ¿Y cuál fue la reclamación de los fariseos que tenían contra Jesús? ¿Qué es lo que buscaban ellos? Justicia, entre comillas. Ellos querían que se cumpliese la ley. ¿Cuántos deseamos que se cumpla la ley hoy en día? Ok, muy bien, sí. La ley está para cumplirse, pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús ante la acusación de las personas usando la ley? Muy bien. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Hay alguien aquí que esté libre de pecado que pueda arrojar, aunque sea un poco de tierrita a esta mujer? Desde los más pequeños hasta los más grandes se fueron. ¿Y cuál fue la respuesta de la pregunta de Jesús luego a la mujer? Antes de eso, la pregunta que le hace a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban?
Jesús pudo haber dicho, bueno, ya se fueron, entonces ahora yo sí te puedo acusar porque yo soy sin pecado y tengo una piedra grande que puedo tirarte a ti y tú puedes morir por lo que has hecho. Pero Jesús dijo, bueno, yo tampoco te condeno. Una revelación del Padre directamente a esa mujer. Y esa mujer, al ver la revelación y el amor del Padre incondicional, transformó la vida de ella. Fue una transformación total, completa. ¿Por qué David puede decir en el Salmo 32, bienaventurado aquel a quien tú no inculpas de pecado? ¿Cómo puede David decir todo eso después de las atrocidades que ha estado cometiendo David? ¿Cómo puedes, David, decir eso? Bueno, recibió una revelación de parte de Dios, de parte del Padre acerca de quién es Él. Y estuvo atento cuando Dios realmente lo confrontó. Cuando Natán fue a ver a David, él dijo lo mismo que los fariseos. O sea que ese se robó la ovejita del otro. Muerte a ese ladrón. Justicia. La ley dice que hay que apedrearlo, matarlo, quitarlo de este mundo. Bueno, Natán, pero David, ese eres tú. Bienaventurado, dice después David, al hombre a quien no inculpa de pecado. Bienaventurado. Fe en Dios, viviendo en el Espíritu, trae una revelación sobrenatural de quién es Él. Cuando nosotros no vivimos en fe y no vivimos en el Espíritu, lo único que vamos a escuchar va a ser nuestra carne y sangre hablando todo el tiempo de las cosas que hemos aprendido, de las cosas que pensamos que sabemos, de las cosas que nosotros queremos decir, pero nunca serán una revelación de parte de Dios y de su trono. Porque en la carne y sangre nunca va a tener relación con Dios. La carne y la sangre nunca puede llegar a tener unidad con Dios. En Lucas 7:36, y con esto termino. Lucas 7, versículo 36. Entran a la casa de un tal Simón. Versículo 36 dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora. En otras palabras, lo que quiere decir este versículo es, era prostituta. Eso es lo que la traducción en español ha hecho, pero en realidad la palabra era prostituta. ¿Ok? Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. ¿Había sido invitada en primer lugar la mujer? No. Simón le dijo a Jesús que viniera, y ahora Jesús traía ya consigo a sus discípulos, a los cuales tampoco eran de agrado de los fariseos, pero bueno, andaban con Jesús, y entra esta mujer también a la casa del fariseo. Versículo 38, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Mira, ¿te das cuenta cómo la carne y sangre entran y obran de formas distintas? ¿Qué fue lo que le preguntó Jesús a sus discípulos? ¿Quién dice la gente que soy? Bueno, un profeta más. Mira lo que dice un fariseo que conoce la ley, que medita la ley, que estudia la ley,
y que vive según la ley, si éste fuera profeta. Pero luego viene un pescador que luego en Mateo habla que era alguien del vulgo, alguien que no tenía educación, alguien que no era nadie especial, nadie importante. Ve a Jesús y le dice: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres ese Salvador que estábamos esperando. Gracias, Señor, porque has venido y has buscado lo que estaba perdido. Gracias porque has venido a sanar lo que estaba enfermo. Y el fariseo dice: si este fuera profeta, supiera al menos qué clase de mujer es. Porque en ese tiempo no se acostumbraba a andar con gente de cierta reputación, porque era algo malo, era algo como contaminación. ¿Han escuchado cómo la gente no podía andar con un leproso porque se contaminaban? Bueno, lo mismo era con publicanos, prostitutas, enfermos, porque para ellos todo eso era parte de una maldición. Pero Jesús viene y dice: hey, soy amigo de publicanos, soy amigo de pecadores, como con ellos. ¿Y cuál fue la reacción de los fariseos? Este tiene demonio. Y Jesús les dice: hey, vino Juan el Bautista, que no come ni bebe, y le dicen: demonio tiene. Pero ahora viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y que es amigo de pecadores, y dice: demonio tiene. ¿Quién los entiende? ¿Quién los entiende a ustedes? Una revelación es lo que necesitamos de parte de Dios. Una revelación directa del cielo hacia nosotros, no de nuestra carne, porque nuestra carne va a ser exactamente lo que hizo este fariseo. Si supieras quién es ese, si supieras quién es esa, si entendieras lo que ha hecho, si entendieras lo que está haciendo, si entendieras, si supieras, y todas las veces comenzamos a ver simplemente por nuestros sentidos. Pero nuestra identidad no está basada en lo que hemos hecho. Y esto lo dije hace tiempo en Durán: no somos lo que fuimos. No somos lo que fuimos. Tampoco somos lo que hicimos. Eso no es mi identidad y nunca será mi identidad. Mi identidad se basa en lo que Él me ha manifestado a mí a través de su palabra. Y es ahí donde yo necesito meditar, pensar, recibir, masticar. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y es la revelación que Dios nos da a nosotros día tras día. Mateo 4:4 dice: vivirá el hombre de toda palabra que sale de la boca de Dios. De mi boca también salen un montón de palabras, pero de la palabra de la boca de Dios es la cual yo necesito recibir diariamente. La Biblia no dice: vive tu vida, vive lo que tú quieras, haz lo que tú quieras, sino que dice: vive mi vida. Y cuando nosotros entendemos eso, y lo vuelvo a repetir si lo he dicho otras veces, Pablo lo dijo, Gálatas 2:20, y para él poder decir: ya no vivo yo, después de todo lo que había hecho, después de todas las cosas que había cometido, después de todas las barbaridades que había cumplido mientras era religioso, ahora siendo creyente, ahora siendo ungido por Dios y ahora siendo un mensajero de Dios, él dice: ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Todo lo que yo hago, lo hago por medio de Jesús. Todo lo que yo hablo, lo hablo por medio de Jesús. Todo el lugar a donde yo voy con Jesús, porque Él es el que vive en mí. Y ya no vivo yo. Y en Hechos capítulo 20 se despide de los ancianos de Éfeso y dice: ustedes han visto cómo he caminado entre ustedes, con limpia conciencia.
Pero en Hechos capítulo 5 se menciona cómo él estuvo de acuerdo en matar a Esteban. Él dio el visto bueno y dijo, acaben con Esteban. Pero el único que puede limpiar realmente todo lo que somos y todo lo que fuimos y sacarlo y hacernos vivir en un nuevo hombre es Jesús. Y esa revelación nosotros la recibimos a través de Jesús. Y esa revelación del Padre es Jesús mismo. Jesús dijo, nadie conoce al Padre sino aquel que descendió del cielo y que está a la diestra del Padre en el cielo y que irá de nuevo al cielo. Ese es Jesús, ese es nuestro Jesús. Y entonces, un año más se acaba. Wow, chévere, qué bueno. Pero un año nuevo también comienza. Todos los días acaban y todos los días empiezan. Meses acaban, meses empiezan. Trabajos empiezan, trabajos acaban. Escuelas empiezan, escuelas se acaban. Vidas empiezan, vidas terminan. Pero lo que nosotros tenemos en Dios es mucho más que simplemente algo temporal, sino que lo que tenemos en Dios es algo eterno. Y esa revelación que nosotros hemos recibido de parte de Dios, como dijo Jesús a María, no les será quitada jamás. Primera de Pedro 1 dice, porque el mundo pasará, pero todo lo que está escrito en este libro, que es para nosotros, que es la revelación directa de Dios para nosotros, no pasará. Y por lo tanto, cada día es un nuevo amanecer, cada día es un nuevo comienzo, cada día es una nueva oportunidad de poder vivir por este libro de una forma sobrenatural. ¿Quieres recibir revelaciones de parte de Dios? Vive por este libro. Vive en el Espíritu. Y entonces vas a ver cómo tu vida va a ser transformada. No vivas solamente en lo natural, no vivas en lo básico. No vivas en lo básico, no vivas en el hecho de que, veo y por lo que veo juzgo. No, vive en lo sobrenatural. Vive en lo que está por encima de ti. Vive lo que Dios te ha dado a ti, que es su Espíritu, y el cual te enseña las profundidades de estas cosas. Así que gracias te damos, Dios, en esta mañana por tu palabra, Señor. Te agradecemos por un año grandioso que nos has regalado, Dios, un año espectacular, Señor, en el cual tu fidelidad, tu bondad, tu grandeza, Señor, y tu poder ha sido manifestado, Señor, a través de esta iglesia, Señor, a través de este cuerpo local, Señor. Muchas cosas han sucedido, Señor, este año, Dios, y te agradecemos por cada una de ellas, Dios. Cosas, Dios, buenas han sucedido, cosas que pensamos nosotros que no son tan buenas, Señor, han sucedido, Señor, pero, todo, Dios, todas las cosas para los que aman a Dios en su propósito, en tu llamado, Señor, son buenas para nosotros, Señor. Y gracias te damos porque ese tipo de cosas, Señor, ayudan a forjar nuestro carácter, ayudan a mostrar la naturaleza que tenemos de parte de ti, nos ayuda a ver qué tan dependientes, Señor, somos de ti. Ayúdanos a ser como Eliseo con Elías, Señor. Queremos una doble porción, Señor. Queremos estar contigo. No te dejaré, Señor. No permitiré que te vayas sin mí, Señor. Ayúdanos a buscarte cada día más, Señor. Ayúdanos a ser como Zaqueo, Señor. A hacer sacrificios, Dios. A subirnos a un árbol con tal de verte, Señor. A sufrir cosas, Señor, con tal de poder tener un tiempo de comunión contigo, Señor. Y bienvenidos, Señor, eres a nuestra casa, Señor. Gracias te damos, Dios, en esta mañana, Señor. Guarda nuestros corazones, Señor. No permitas que te dejemos, Señor, escondidos, Señor, guardados. No permitas que tú, Señor, seas una caja más, Señor, en nuestro almacén. Danos ese discernimiento, Señor. Danos esa sabiduría, Señor, para poder entender, Dios, todo lo que tú eres para nosotros. Te damos gracias, te damos la gloria, la honra, Señor. Te alabamos por todo lo que significa, Señor, que este año 2025 tú hayas estado con nosotros, Señor.
Y oramos por un año 2026, Señor, asimismo cargado de bendiciones. Dios, no estoy hablando de prosperidad, Señor, pero que sea un año próspero para nuestras almas, Señor, para nuestro espíritu, Señor, para nuestro crecer y andar espiritual, Señor. Que así como lo dijo Juan en su tercera epístola, Señor, seamos prosperados de la forma en como nuestra alma es prosperada, Señor. Que entendamos el hecho de que las riquezas y las cosas materiales en este mundo no tienen ningún valor, Señor, en el mundo espiritual. Que no tienen valor, Señor, en una vida eterna, Señor, contigo, Dios, para siempre. Gracias te damos, Señor, por las almas que se han salvado, Señor, por las almas que se salvarán. Gracias te damos, Dios, por los estudios que hemos tenido y los estudios que tendremos, Señor, por los milagros que has hecho, Señor, y los milagros que seguirán ocurriendo, Señor, en el cuerpo, Dios. Pedimos por niños, Señor, por jóvenes, por adultos, Señor, por ancianos. Pedimos por toda la iglesia, Señor. Pedimos por nuestro ministerio, Señor, de forma mundial y global, Señor. A donde sea que vayamos, Señor, que podamos encontrar, Dios, una iglesia, Señor, donde se pueda predicar, Señor, la gracia y la obra consumada, Señor, tal cual como hacemos aquí, Señor. Ayúdanos a expandernos, Señor, más y más, Señor. No solamente Guayaquil, Señor, sino más lugares, Señor, más provincias, Dios, más que el territorio ecuatoriano, Señor, pueda ser impactado con tu palabra, Señor, y con este grandioso mensaje, Señor. Pero ayúdanos, Dios, a ser testigos, Señor, a donde sea que vayamos, Dios. Te alabamos, te exaltamos, Señor, y oramos por este nuevo año, Señor. En tu nombre, Señor Jesús.